uno así, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Es decir, que salen del aposento algo y van camino al huerto, donde él va a ser arrestado. Evidentemente que allí en el camino se deben cruzar con lo que conocemos nosotros como las viñas, una parra. La idea aquí es poder mirar una parra. Creo que todos tenemos una parra en casa o la hemos visto de alguna otra manera. Tenemos que fijar nuestros ojos allí para hacer el elemento comparativo y poder entender las verdades espirituales que Jesús estaba dejando, que le dejó aquella noche a sus discípulos y que nos deja a nosotros cada vez que nosotros leemos este capítulo. Porque él va a hablar pensando, mirando, mostrando. Si él tuviese un pizarrón, un PowerPoint, colocaría una parra, una parra, los racimos, y comenzaría a explicar. Es la manera en que la manera simple, sencilla que el gran maestro, el Señor Jesucristo, hizo para enseñar y lo sigue haciendo, ¿no? Tomar elementos conocidos que nosotros podemos captar, entender, para que luego detrás de eso poder ver la lección espiritual que hay, la verdad espiritual y la lección espiritual que yo debo tomar para mí mismo. Y Jesús comienza diciendo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La primera dos cosas que dice Jesús, que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, le estaba hablando a sus discípulos, ¿no? Le estaba hablando a discípulos que todos tenían un trasfondo judío, bien judío. Y cuando se hablaba de la vid en Israel, o el pueblo de Israel, conocían muy bien, dado que Dios en el Antiguo Testamento ya había hablado acerca de la vid. Lo había hecho en Isaías capítulo 5, que le invito a leerlo, y luego en Jeremías. Solamente leeríamos Isaías 5, quiero leer este pasaje, para que nosotros podamos ir entrando en este tema. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, dice capítulo 5 del libro de Isaías lo siguiente. Simplemente vamos a leer para que podamos mirar, considerar cómo el judío, el israelita, ya algo conocía de esto. Y el énfasis de Jesús, que va a marcar muy bien en claro esa gran verdad: yo soy la vid verdadera. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como primer pensamiento. Isaías capítulo 5, verso 1 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperanza que diese uva, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y aquí está la historia del profeta hablando y mostrando a la nación de Israel en esta misma idea de la viña. Y Dios está hablando aquí que Dios había plantado una viña, Israel era en ese sentido la lección, y él había hecho todo para que la viña pudiese producir el fruto que él esperaba. Pero la viña dice que dio fruto silvestre. La idea aquí que no dio el fruto que Dios esperaba. Israel no dio el fruto por el cual Dios lo había apartado, lo había hecho pueblo de Dios, lo había apartado con ese propósito. Israel no dio el fruto porque Israel era Israel, no era Dios, eran hombres. Ahora, cuando vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús va a decir: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El Evangelio de Juan va a enfatizar muchísimo esta expresión, verdad y verdadero. Capítulo 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, haciendo versión de Jesús, ¿no? Diciendo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan. Y Jesús va a enfatizar esto, mejor dicho, el evangelista Juan va a enfatizar mucho en los 21 capítulos de Juan acerca de esta verdad. Y Jesús está diciendo esto: yo soy la vid verdadera. Hay algo interesante que uno puede ver en la parte histórica, ¿no? Geográfica de Israel. Dicen los teólogos, los historiadores, que en el templo, a la entrada del templo, los judíos, ¿saben qué habían hecho? Habían hecho dibujado una vid con el pámpano, el tronco y todo lo demás. Pero ¿saben dónde, a dónde llevaba el tronco? El tronco comenzaba en Abraham. En Abraham. Y de ahí se despreciaba la vid, ¿no? Como que Abraham era, digamos, el motor.
Y es verdad que Abraham es el padre de los judíos. En Abraham Dios comenzó la historia, ese milagro que se llama Israel, cuando él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando ese hombre, siendo un idólatra 100%, escucha la voz de Dios y cree a Dios y deja que esa tierra y sale sin saber a dónde iba, escuchando la voz de Dios y creciendo en las veas como llegó a ser él, padre de muchas gentes. Lo cierto es que los judíos tenían allí y ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham. Uno cuando ve los evangelios puede ver ahí en cada texto, en esas charlas, en esos diálogos y aún en esa disputa que tenían con Jesús, ellos cómo se jactaban de que eran hijos de Abraham. Claro, al decir yo soy hijo de Abraham, yo pertenezco a la vid. Yo pertenezco a esa vid que es Israel. Ahora, Jesús aquí va a echar por tierra todo eso cuando él va a decir, yo soy la vid verdadera. Abraham no era la vid verdadera. Abraham vendría a ser hoy un pámpano en esa vid. Yo soy la vid verdadera. Israel no era la vid verdadera. La iglesia no es la vid verdadera. Yo puedo estar en la iglesia, pero si soy de Cristo, si he creído en Cristo como mi Salvador personal, paso a ser un pámpano. Alguien que está ligado a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo mismo. Porque esto es lo que hizo Cristo el día que nos salvó. Nos introdujo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero nos unió, la obra de la cruz nos une en una relación con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es aquella verdadera vid, de donde surge todo lo que el pámpano necesita para poder llegar a dar fruto. El fruto que viene del mismo Dios. ¿Qué ocurre cuando alguien se convierte, ¿no? Porque tenemos que partir de acá. Porque alguien puede estar, pero no ser. Miren, Judas estaba, pero no era. Pero estaba, cantaba, servía. Pero no era. Nunca tuvo relación con Jesús. Ahora, dice la Biblia así, primera carta de, vamos al Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, vamos a leer allí en el capítulo número 1, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 4 dice así. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando alguien se convierte, se arrepiente de su pecado, abre su corazón a Cristo, Cristo entra, lo salva, lo perdona, lo lava, lo sella con el Espíritu Santo. La Biblia dice que es hecho partícipe de la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza misma de Dios en el corazón, en el cuerpo humano de un hombre, no importa la edad que tenga. Es hecho partícipe de la naturaleza divina, es decir, comienza a tener ahora una relación con el Dios vivo y verdadero. Capítulo 17 de Juan, ¿se acuerda cuando Jesús va a orar? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Y Jesús va a enfatizar, a comenzar a hablar de la necesidad de ese vínculo que comenzamos el día que Cristo nos salva. Porque esta es la verdadera salvación, la verdadera vida cristiana. Carta a los Efesios, capítulo 4. Acompáñenme para observar lo siguiente. Efesios, capítulo 4. Dice la Escritura así. Dice, capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 17, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, va a hablar de los que son creyentes, los que son gentiles y los que no son convertidos. Una persona que no sea convertida, pero que esté en la iglesia, está ajeno de Dios. Puede estar presente en la vida de la iglesia. Hay muchas personas que están activos o presentes en la vida de la iglesia, pero este no es el tema. El texto dice, ajenos de la vida de Dios.
Es decir, que yo puedo estar así, pero estar ajeno de la vida de Dios. Es decir, no tener ese vínculo, esa relación, eso que Jesús estaba tratando de enfatizar y explicar aquí. Yo soy la vid verdadera. La iglesia no es la vid verdadera. Abraham no es la vid verdadera. Israel no es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y Jesús va a enfatizar en este pasaje, en los versículos siguientes, la necesidad de ese vínculo, de permanecer. Así como el pámpano permanece en la vid. Permanecer. Y miren qué interesante, creo que una vez compartimos algo de esto, lo que es el significado de la palabra permanecer. ¿Cómo la ilustramos? ¿Cómo podemos llegar a hacer para entenderla de una manera práctica, simple? Bueno, le voy a dar un ejemplo que a mí me dio mucha luz cuando yo entendí, leyendo, mirando, considerando, tratando de aprender la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos por el campo, por ejemplo, vamos a ver un árbol que está plantado en la tierra. De pronto, al lado de ese árbol, o cerca o no tan cerca, hay un poste de luz, poste de ese tipo de electricidad, de teléfono. ¿Eh? Los dos están metidos en la tierra, ¿sí? Tanto el árbol como el poste. Están los dos metidos. Los dos están, diríamos, permanecen en la tierra. Uno lo ve y sí, permanecen los dos en la tierra, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en esto. El árbol tiene raíces. Y el árbol mete sus raíces en la tierra y de la tierra va a empezar a recibir todas las nutrientes, todas aquellas cosas que el árbol necesita para desarrollarse, crecer, dar flor y luego dar fruto. El poste está, pero no recibe nada porque es algo que está muerto. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, le está hablando a los discípulos, ¿no? Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, tenemos vida. Tenemos la naturaleza divina. Y tenemos la bendición, la tremenda bendición de estar ligado a la vid verdadera, que es Jesucristo el Señor. Nunca debo dejar caer esta tremenda verdad, porque esto no es algo que hice yo, no hacen los pastores, no hacen los ancianos, no hace ningún profeta. No. Esta es la obra de Dios en el momento en que la persona cree el mensaje del Evangelio. Jesús va a hablar y va a enfatizar de la comunión, de la intimidad, de la relación. Y les comparto algo que una vez me senté ahí en el taller, cuando estoy muchas veces preparo mate, y lo bueno del taller cuando uno, digamos, es dueño, ¿no? Aunque uno no es dueño indirectamente, ¿no? Porque sabemos que el Señor es dueño de todas las cosas, ¿no? Pero hay una gran diferencia en el taller, yo pienso, cuando era empleado. Cuando era empleado yo tenía que trabajar todas las horas. Ahora estoy acá y yo puedo darme el gusto, la delicia, parar mate, agarrar mi Biblia y si estoy leyendo algo, paro, dejo de trabajar y tomo nota, ¿no? Bueno, una vez me pasó esto y le comento, pensando en la cercanía del Señor, o qué distancia estamos del Señor. Y rápidamente se los comparto, así no le voy a dar los textos, pero ustedes pueden tomar nota. La Biblia nos habla de 500 discípulos cuando la resurrección de Jesús, que Él se encuentra, y 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección de Jesús, dice que Él se le apareció a 500 discípulos a la vez. ¿Sí? Está hablando de 500 personas. Ahora, uno sigue mirando y vamos a ver luego un número más bajo, 120, libro de los Hechos, capítulo 1. Allí están en el aposento alto, orando. ¿Se acuerdan? Cuando están orando, allí está María, están los apóstoles, y hay 120 discípulos, 120 personas que están así juntas. Luego uno sigue bajando el número, ¿no? Y vamos a ver 70 discípulos. Cuando el Señor mandó a predicar de dos en dos, eran 70 personas que el Señor los mandó. Luego uno baja un poco más y vamos al número 12. Son los 12 discípulos que el Señor tomó. Luego sigue bajando el número, y vamos a encontrar 3 discípulos. ¿Se acuerdan los 3? Los 3 que tenían cercanía con el Señor, los 3 íntimos del Señor, diríamos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan? Sí. Pero luego bajamos a uno solo, Juan, el apóstol Juan. Y este hombre nos enseña la Biblia, que era el que tenía más intimidad que los 500, los 120, los 70, los 12, los 3. La Biblia lo muestra, ¿se acuerdan? En la cena del Señor, allí en el aposento alto, recostado sobre el pecho del Señor. La Biblia lo muestra a los pies de la cruz. Y Juan es el que va a escribir en este evangelio 5 veces esta expresión, el discípulo a quien Jesús amaba. La intimidad de Juan con Jesús era tal que uno se da cuenta después, esa intimidad cómo sale a la luz.
5 libros escribe Juan. ¿Por qué 5? Porque le revela a ese hombre que tenía tanta intimidad con él. El Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan. El libro del Apocalipsis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Esta es la lección. Y la lección es simple, mire, porque yo puedo estar en medio de los 500. Y sí, puedo estar en medio de los 500, pero ¿a qué distancia de Jesús estoy? Puedo estar en medio de los 500 y estar muy cerca de Jesús. Bueno, ese es el punto, es donde hay que apuntar, donde hay que llegar. Puedo estar dentro de los 120, puedo estar dentro de los 70, puedo estar dentro de los 12, incluso dentro de los 3. Pero la relación con Jesús es 1 a 1. 1 a 1. Lugar santísimo, intimidad. El cuarto, el secreto. Y allí está el Señor. Ellos se jactaban de que eran Israel. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es decir, poder llegar a tener una relación con el Cristo vivo, no con el Cristo histórico, no con el Cristo del conocimiento bíblico. Porque esto nos sirve en el momento de la crisis, en el momento del conflicto, en el momento donde no hay salida. No sirve en el momento cuando se tiene que enfrentar el paso a la eternidad, que ustedes y yo conocemos como la muerte. No sirve. Yo soy la vid verdadera. Y luego Jesús va a decirle segundo, mi Padre es el labrador. Ahí aparece Dios en la escena. Y va a decir qué hace Dios. Por eso es importante mirar, considerar, analizar. Esta noche miramos algo así, diríamos, una entradita, nada más, todo lo que tiene este gran capítulo. Y dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el Padre? Dice verso 2, todo pámpano que el mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué hace el Padre? Bueno, aquí está la idea del podador, ¿no? Uno aprende mirando esto, ¿no? Aquí en casa hay una vid, la chiquita ha crecido, y venían personas a podarlas, y bueno, había momentos, años que daba mucho, otro poco, pero una vez vino un hombre de Mendoza, y mire, el dato ya sirve, ¿no? Un hombre de Mendoza, y lo podó. Usted no sabe cómo creció esa vid, es impresionante cómo se desparramó y largó. Hoy hay una vid bastante extendida y larga muchísimo fruto, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Este hombre sabía dónde tenía que cortar y qué tenía que cortar. Los otros que habían cortado eran valientes, se largaban, no tenían miedo, eran corajudos, hacían el trabajo, cortaban, pero no sabían. Cuando vino este hombre y cortó, qué distinto que fue. Bueno, mi Padre es el labrador, el Padre sabe cómo y dónde debe cortar. Y dice que la tarea del Padre es cortar, limpiar. Y dice que esto va a ser con el que lleva fruto. Hermano, usted está creciendo, hermano, debemos crecer. Y el fruto va a empezar a aparecer. Y en la medida en que empieza a aparecer el fruto, Dios se va a tratar con ese hermano y con esa hermana. ¿Sabe qué va a hacer? Va a empezar a cortar, a sacar cosas de la vida. Ese es un momento medio difícil, medio raro, extraño, porque no quisiéramos que nos tocara, que nos hiciera eso que el Padre va a hacer. Pero el Padre sabe y el Padre tiene que hacerlo. ¿Y sabe cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cortar? Para que lleve más fruto. Porque si el Padre no corta lo que tiene que cortar, la savia no va a pasar. Es muy posible que la relación con la vid pueda haber interferencias, algo que está cortando, separando. Entonces allí está el Padre, en su sabiduría, en su conocimiento, en su amor, en su gracia, cortando, para que lleve más fruto. Carta a los Hebreos, acompáñenme en Hebreos, capítulo número 12, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. Este es un capítulo, esta escena, este párrafo habla de la disciplina de Dios. Y dice verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, propósito, anotamos para propósito, para que participemos de su santidad. Observe cuando la disciplina de Dios llega. Cuando el labrador, el padre, comienza a cortar. Duele. No gusta. Dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Viene el Padre y va a limpiar, con el propósito de que participemos de su santidad. Es que cuando uno mira la Escritura y quiere estudiar los atributos de Dios y la persona de Dios, uno se va a dar cuenta que el ser más santo del universo es Dios. Dios es santo. Y para que yo pueda tener intimidad con Dios, Dios tiene que limpiar muchas cosas que pueden arrastrar mi vida o que puedo probar mi carnalidad. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Hebreos 12 nos dice para que participemos de su santidad. Romanos capítulo 6, acompáñenme. Y aquí vamos a mirar, diríamos, tal vez podría ser la base del fruto que Dios espera. Porque allí está la base, el comienzo, donde todo va a comenzar para que luego se empiece a producir los frutos que podemos ver en la palabra de Dios. Pero aquí está la base, comienzo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice así. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto, fruto. Juan capítulo 15, volvemos al pasaje, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando el Padre está haciendo esta obra de cortar y de sacar cosas que tiene que sacar en nuestra vida, no nos va a gustar mucho. Puede molestarnos, puede incomodarnos, pero Dios sabe lo que hace y lo que está haciendo. Sabe el propósito que hay detrás. Hace un tiempo atrás, recuerdo estaba acá cuando teníamos reuniones presenciales, ¿no? Había venido una hermana a ministrar la palabra y estaba ministrando la palabra de Dios y estaba ministrando acerca de la confesión del pecado, ¿no? Y mientras estabas escuchando, yo iba mirando, ¿no? Y se me vino a la cabeza este pasaje. Cómo cuando Dios va a trabajar para cortar lo que tiene que sacar de nosotros, tenemos que entender una verdad, que muchas veces nosotros no vemos aquello que Dios ve dentro de nosotros. Hay cosas, muchas cosas dentro de nosotros, pensamientos, ideas, sentimientos, que están y que impiden que la savia corra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es abrir mis ojos espirituales, alumbrar mi entendimiento, para que a través de la escritura, la luz, que es la palabra de Dios, yo pueda ver eso que tengo adentro. Y cuando yo veo eso, es la obra del Espíritu Santo, que lo que dice Juan, ¿no? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Se produce la convicción dentro mío que eso que está dentro de mí está mal, me hace mal a mí mismo, impide mi comunión con Dios. Es ese momento en el cual uno puede verlo, pero Dios no lo saca todavía. ¿Sabe cuándo lo saca? Cuando yo le digo, sácalo, Señor. Quítalo, Señor. Esto se llama confesión de pecado. Dios es un Señor que respeta todo. Él podría en su todopoderoso, el Señor es todopoderoso, Él podría introducirse y sacarlo y quitarlo, pero no lo hace hasta que yo no tengo conciencia de eso. Y cuando yo tengo conciencia, tengo luz y tengo entendimiento, es cuando uno clama al Señor, quítalo, Señor, sácalo. Y ahí cuando viene la mano de Dios, el bisturí que llega a lo profundo y corta y saca y extrae. ¿Y sabe qué pasa? La savia empieza a correr.
Y llega el pámpano y se extiende, y el pámpano desarrolla, y el pámpano da flor, y aparece el fruto que honra y glorifica a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está el énfasis de la enseñanza de Jesús, que tiene para mí esta noche, que tiene para usted y que tendrá siempre para cada uno de sus discípulos. El pedido es permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, se produce un entrelazo, ¿no? Como Juan, recuerde Juan, allí en el pecho del Señor, tan cerquita del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, que yo nunca voy a poder generar un fruto espiritual, porque yo lo único que puedo generar son frutos carnales. Frutos de mi vieja naturaleza, eso sí puedo generar. Pero si estoy unido a la vid, voy a poder o vamos a poder generar ese fruto que va a honrar y glorificar a Dios. Porque dice el texto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, es decir, si no permanece, no hay fruto, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Miren, algunos dicen hay que permanecer en la iglesia. Está bien, permanecer en la iglesia si es la consecuencia de permanecer en el Señor, está bien, pero saben que a muchos se van a la iglesia porque es tiempo de permanecer en el Señor. O a veces puedo estar en la iglesia y no permanecer en el Señor. Esto es lo que a veces nos puede pasar. Miren, nuestra fragilidad y nuestra debilidad es tan grande, pero tan grande que no tenemos idea. Por eso la gran necesidad que tenemos del Señor, de la palabra, de la oración, permanecer en mí. Quiero cerrar, había pensado en muchos ejemplos para que podamos ver cómo el tema de permanecer, pero mire, quiero compartirle un ejemplo que está en el Antiguo Testamento. Con esto yo quiero cerrar, no quiero ser muy extenso tampoco, quiero tratar de que el concepto sea claro, que nos sirva realmente con cosas que a mí me sirvieron, porque a mí fue una gran bendición. Libro de Daniel, busque el libro de Daniel. ¿Se acuerda del profeta Daniel? Creo que todos conocemos la historia de Daniel. Rápidamente vamos a mirar tres cosas en las cuales uno puede ver cómo Daniel permaneció. Bueno, son las tres cosas que uno aprende en el Nuevo Testamento que debe tener para permanecer en el Señor, para alcanzar esto que acabamos de leer. Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer el verso 21. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 21. ¿Lo tienen allí? Libro de Daniel, capítulo 1, verso 21. Dice así termina el capítulo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Un texto que de pronto pareciera intrascendente, que no tiene ningún dato, pero es importantísimo este texto al final de este capítulo. Porque este texto va a decir, está diciendo cuántos años Daniel permaneció en la corte del imperio. La historia nos dice que Daniel tenía 17 años aproximadamente cuando fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Se acuerda? Cuando él llega, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Sabía que esa comida era dedicada a los dioses paganos. Él no la toma, no se contamina, pide a comer legumbres y pide como 10 días de plazo, y cuando el hombre que estaba a cargo de ello lo mira, el rostro de ellos era mejor que el rostro de los demás. Cuando Nabucodonosor lo llama a rendir, diríamos, el examen, a pasar la prueba, lo ve 10 veces mejores que todos los demás. Y Daniel pasa a ser parte de lo que sería el gabinete de Nabucodonosor en ese momento en el imperio babilónico. Y allí está Daniel. Pero el texto dice que él estuvo y Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, que uno sigue la historia cronológica y Babilonia cae tras la embestida de los medo-persas. Los medo-persas toman Babilonia y Daniel ahora está en el mismo lugar, permaneciendo en el mismo lugar, cuando otro imperio ha tomado el mando. Y lo cierto es que uno puede ver cómo Daniel va a permanecer más de 70 años allí. Y cuando Daniel ya está bastante ancianito, vamos
ahora, por favor, al capítulo número... Primero, que vamos a ver las tres cosas de Daniel. Primero vamos a ver Daniel capítulo 6. ¿Por qué Daniel permaneció de los 17 años hasta el final de sus días? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que Daniel permaneciera? Porque fíjese, la convicción de Daniel y la determinación de Daniel del capítulo 1, cuando tenía 17 años, que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, fue algo que sostuvo a lo largo de todos los años de su vida. Porque a veces nosotros podemos proponernos, disponernos, pero a veces viene la batalla, viene el embate, viene la debilidad y de pronto ya nos contaminamos con algunas cosas. Pero Daniel permaneció toda la vida. Capítulo 6, verso 4. No, perdón, el primero que vamos a leer es capítulo 6, versículo número 10. Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y la Biblia nos muestra que Daniel oraba y lo cantamos en la escuela dominical. ¿Se acuerda? 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces. Daniel tenía algo que era continuo, orar al Señor. Y usted era, chocolate por la noticia. Sí, chocolate por la noticia, pero si no es realidad esto en mi vida, porque que yo lo sepa no me sirve. Que yo lo tenga acá no nos sirve. Esto tiene que ser realidad. Orar al Dios vivo, a la vid verdadera. Encontrarme con Él en el secreto. Orar. Poner delante de Él todo lo que me pasa, el sentimiento, el dolor, el peso, la carga, la alegría. Daniel oraba. Daniel oraba. Todos sabemos de pronto esto, pero de pronto cuando uno mira o hace un examen de su propia vida, se da cuenta que a veces la vida de oración desfallece, decae, se va deslizando, ¿no? Daniel oraba. Ahora sí vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Y recuerde esto, ¿sí? Daniel permaneció hasta el año primero del rey Ciro. Habían pasado muchísimos años y Daniel permanecía, siendo el Daniel, el hombre de Dios, que honró y glorificó a Dios. Daniel, capítulo número 9. Dice el verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Detalle, miren lo interesante de esto. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿A qué libro se estaba refiriendo? Al profeta Jeremías. ¿Qué estaba leyendo Daniel? ¿Qué estaba leyendo? Es simple. Estaba leyendo la Biblia. ¿Es complicado entenderlo? No, no es complicado entenderlo. Ahora, mire cómo la leía Daniel. Dice el texto, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Miren, cuando uno lee la Biblia y la mente está en otro lugar y el corazón está en otro lugar, peor todavía, peor todavía. Hay tantas cosas que a veces nos abruman y tenemos que llevar encima. Pero cuando vamos a leer la Biblia tenemos que hacer algo, parar, dejar todo atrás, dejar todo de lado, para leer atentamente. Porque leyendo atentamente el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer, va a hablarme y me va a hablar con claridad. Permanecer en mí y yo en vosotros. Daniel leía la Escritura y la leía atentamente. Tercera cosa que hacía Daniel, capítulo 9. Miren, estas son cosas que no son nada especiales, no son nada del apóstol, ni nada de esto. Esto es lo natural, lo normal de una vida cristiana. Dice capítulo número 9 del libro de Daniel, verso 20. Prestamos atención a la Escritura. Dice, aún estaba hablando y orando y, me parece que se equivocó el escritor acá, confesando mi pecado. Esto dice Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Confesando su pecado. ¿Qué es lo que hizo que Daniel permaneciera toda la vida en ese lugar en Babilonia? Porque Daniel era humano, como usted y como yo. Pero Daniel
confesaba su pecado a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema a veces mío y de muchos que puede pasar? Que cuando alguien hace algo incorrecto, le podemos llamar equivocación, error, o póngale lo que quiera, Dios le dice pecado. Y eso está allí, ya no permanecemos en la vida. Ya hay algo que corta eso con la vida, ¿entiende? Ya hay algo que está cortando. Y no está afuera, está dentro. Porque cada pámpano tiene relación individual con la vida. Capítulo número 6 de Daniel. Miren qué interesante que es esto. Capítulo número 6 de Daniel, cuando uno estudia la vida de Daniel, el libro de Daniel. Dice Daniel capítulo 6, verso 4. Mire, porque en el capítulo número 9 nosotros encontramos que Daniel está confesando su pecado. ¿Sí? Daniel capítulo 6, verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y en ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense, cuando los sátrapas quisieron buscarle algo para acusarlo, no encontraron nada, nada de nada. Un hombre intachable, diríamos hoy en el Nuevo Testamento, con palabras del Nuevo Testamento, irreprensible, no había dónde agarrarlo. Ahora ahí está Daniel delante del ojo de los hombres. Ahí están los hombres observando a Daniel. En el capítulo 9, Daniel está ante los ojos de Dios. Y cuando Daniel está ante los ojos de Dios, Daniel tiene que confesar lo que Dios ve y que Daniel también veía. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecid en mí y yo en vosotros. Son las palabras de Jesús de aquella noche a sus discípulos. Son las palabras que Jesús sigue diciéndonos a mí y a cada uno de nosotros. El Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Lalo. Antes de despedirnos, vamos a orar mucho para pensar en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor y también para poner en práctica a la luz de la palabra del Señor. ¿Oramos?